la clase de hoy resolveremos un ejercicio de función racional, un ejercicio típico donde piden hallar dominio, raíz, ordenar el origen, asíntotas y graficar. ¿Cómo sabemos que estamos ante una función racional? ¿Qué características tiene? Bien, una función racional es como aparece en el ejercicio, es como esta, así, o sea, que tiene numerador y denominador. También la podemos ver escrita de esta forma, en vez de poner f de x, que es el nombre de la función, ponen i, que es lo mismo. Y la función racional que vamos a trabajar es aquella de grado 1. ¿Cómo sabemos que tiene grado 1? Porque tanto en el numerador como en el denominador la x tiene exponente 1. Es decir, si ven la x que está acá arriba, está acompañada por el 2, pero no tiene ningún exponente. Si no tiene ningún exponente es porque es 1. Si vamos a la x que está acá abajo, vieron que arriba no tiene ningún numerito, significa que tiene exponente 1. Bien, empecemos hallando las raíces. Voy a hacerlo por acá abajo, ¿sí? ¿Cómo se resuelve la raíz? Bien, sabemos que ya al principio sabemos que va a tener como máximo si es que tiene una raíz sola, porque estamos ante una función de grado 1. Entonces, grado 1 tiene como máximo una raíz. Bien, ¿cómo se calculan las raíces? Recuerden, mirando acá el gráfico, que las raíces va a ser el corte con el eje X. X es el eje X. Entonces, en el eje X, la Y vale 0. Por lo tanto, en el lugar de la Y, vamos a poner 0. Vamos a averiguar cuánto vale la X cuando la Y vale 0. El 3 menos X que está dividiendo va a pasar multiplicando. Entonces, X menos 1 es igual a 0, porque 0, todo lo multiplicado por 0 va a dar 0. Este 2 que está restando pasa sumando. Este 2 que está multiplicando, este menos 2 que está multiplicando la X pasa dividiendo. O sea que la raíz es menos un medio. O lo que es lo mismo, también lo podemos escribir como 0,5 porque es exacto, ¿sí? Esta es la raíz. Vamos al gráfico y ya lo vamos ubicando. Menos 0,5 o menos un medio. Ya tenemos la raíz. Vamos a calcular la ordenada en el origen. La ordenada en el origen se ubica en el eje Y. Por lo tanto, si se ubica en el eje Y, la X vale 0. ¿Sí? Recuerden eso, si está en el eje Y, un punto está en el eje Y, la X vale 0. Entonces, lo que hacemos es, ponemos f, que es el nombre de la función, entre paréntesis ponemos 0, o estamos diciendo que la X vale 0, entonces vamos a cambiar todas las X por 0, ¿sí? Cambiamos todas las X por 0. Tanto la raíz como la ordenada en el origen, la manera de calcular la raíz y la ordenada siempre es lo mismo en todas las funciones, ¿sí? El planteo, después cómo se resuelva dependerá del tipo de la función, pero el planteo siempre es lo mismo. La ordenada del origen cambiamos todas las X por 0 y la raíz igualamos a 0. Bueno, sigamos, vamos a hacer cuentas. Vieron que acá arriba tenemos una multiplicación, menos 2 por 0 menos 1. Siempre hacemos primero la multiplicación. Entonces, menos 2 por 0, 0. Le resto menos 1, menos 1. 3 menos 0, 3. O sea, esto que tenemos aquí es nuestra ordenada del origen, que es menos un tercio, y menos un tercio es aproximadamente 0,3333. Puse esta rayita arriba que significa un número periódico. Bien, voy a ubicar ese punto, que sería más o menos por acá. Vieron que todo esto, este gráfico, no está hecho a escala, sino es para que se entienda únicamente. Siempre que vayan a hacerlo, siempre lo hacen prolijo y a escala. Bueno, vamos a calcular las asíntotas. Tenemos dos asíntotas, la horizontal y la vertical. Vamos a empezar con la asíntota horizontal. Y en principio tenemos que saber qué son las asíntotas. Las asíntotas son rectas, ¿sí? Y lo vamos a representar de manera punteada. ¿Por qué? Porque en ese lugar no puede pasar el gráfico. Ahora cuando vaya calculando y colocándolo en el gráfico voy a ir explicando más detalladamente. La asíntota horizontal se calcula agarrando el denominador, ¿sí? El denominador, que en este caso es 3 menos x. Siempre se trabaja con lo mismo. Va a variar dependiendo de la función que tengamos. Lo igualo a 0. Siempre el denominador lo igualamos a 0 y resolvemos esta, que es una ecuación muy simple de grado 1. Voy a hacer paso a paso. Este 3 pasa restando. Entonces ese menos 1 pasa dividiendo. Queda que x es igual a 3. Esta que está acá es la asíntota horizontal. Vieron que es una recta. Es una x igual a, en este caso, 3. Si ponen 3 solo está mal, porque no es un número, sino es una recta. Bien, lo vamos a ir ubicando en el gráfico. Dice que x igual a 3. Más o menos por acá está el 3. Y sabemos que por acá va a haber una recta punteada. Recuerden que es una recta, se representa de manera punteada. Significa que el gráfico se va a ir cada vez más acercando a esa recta, pero nunca lo cruza. ¿Por qué? Porque acá en el 3 no existe valor de y. Ahora
vamos a calcular la asíntota vertical. La asíntota vertical se resuelve vertical corta va a ser y igual. Agarramos los valores que están con las x. Agarramos lo que está con x. Las x se nos van porque x arriba, x abajo se nos va y nos quedamos con los números. Entonces y es igual a menos 2 dividido 1 es 2. Esta es la asíntota vertical y la ubicamos. Bien, voy a explicar un poco de dónde salen la asíntota horizontal y la asíntota vertical. O sea, la manera de resolverlo es como yo les dije. Asíntota horizontal, agarramos lo de abajo, digamos así, igualamos a 0 y sacamos el valor de la x. Cuando calculamos la asíntota vertical, lo vamos a fijar en los valores de la x de arriba y de abajo, ¿sí? Como hice yo acá, el menos 2 y el menos 1 y resolvemos. Y esa va a ser la asíntota vertical. Esa es la manera de resolverlo. Pero ¿cuál es la explicación que hay detrás de esto y por qué hacemos esto? Lo voy a explicar un poquito por arriba en realidad. El porqué de la asíntota horizontal es x igual a 3 y por qué la asíntota vertical es y igual a 2. La manera de resolverlo es como yo les dije, es un poco mecánico. Pero está bueno entender de dónde salen las asíntotas, ¿sí? Entonces, ¿por qué la asíntota vertical se resuelve así? Porque, fíjense, si planteo esto, 7 vio 0, sabemos que la división entre 0 no existe, entonces todo esto no existe, ¿sí? Esto no existe. Lo mismo pasa en nuestra función racional original. Esto que está acá, el 3 menos x, tiene que ser distinto de 0, porque si es 0 todo esto de acá abajo, ya no existe, ¿sí? Por eso es que hacemos eso, igualamos a 0 y averiguamos el valor de x donde no existiría. Decimos, bueno, si lo igualamos a 0, ¿cuál es el valor que x no puede tomar? Es el valor de 3, porque si x vale 3, ya no existe. Por eso siempre hacemos eso. Y por ahí ponemos la asíntota, que es una recta punteada, por el cual la función nos acerca. Bien, ahora voy a explicar por qué el de la asíntota, por qué se resuelve así la asíntota vertical. Bien, la asíntota vertical se resuelve de esa manera porque, ¿qué estamos viendo? Pero quiero explicar ahora por qué se resuelve así la asíntota vertical. Bueno, lo que hacemos es, queremos calcular el valor de la y cuando la x toma un valor muy grande. Imaginemos que acá, en vez de poner x, ponemos un número grande, no importa cuál. Menos 1 dividido 3 menos un número grande. Entonces, si un número grande multiplicado por menos 2 va a quedar un número inmenso. Si le saco menos 1, el menos 1 es prácticamente insignificante. Si a 1.000.000 le saco 1, no le hace nada, ¿sí? Por eso únicamente nos quedamos con el número grande, con el menos 2x. Y lo de abajo también. Si le saco 3, le saco menos un número gigante, el 3 es prácticamente insignificante. Por eso me quedo solamente con la x. Esa vendría a ser la explicación, ¿sí? Bueno, ahora vamos a graficar. Ya tenemos las asíntotas y las raíces. Sabemos que el gráfico va a pasar por la raíz y por la ordenada del origen. Eso siempre, ¿sí? Si tenemos raíz y ordenada, sabemos que el gráfico va a pasar por ahí de alguna manera. Y además sabemos que se tiene que acercar a las asíntotas. Entonces, sabemos, vamos por una flechita. O se acerca de esta manera a esta recta o se acerca de esta. Acá se va a acercar de esta manera o se va a acercar de esta. En este lado se acerca de esta o se acerca de esta. Se acerca de esta manera o se acerca de esta manera. Como acá se encuentra la raíz y la ordenada, sabemos que sí o sí se va a acercar de esta forma y acá de esta forma. Bien, ahora nos falta la otra parte del gráfico. Sabemos que por acá arriba no puede estar, ¿sí? Porque ya dejaría de ser una función. Entonces, ¿cómo hacemos para saber dónde está la otra parte de la función? Bueno, tomamos un valor cualquiera mayor que 3 para saber cómo se mueve acá, si va a estar acá arriba o va a estar acá abajo. Por ejemplo, le damos un valor mayor a 3 a la x para obtener el valor de y. Decimos que si la x vale 4, por ejemplo, la y nos va a terminar quedando menos 9 dividido menos 1 y es igual a 9. Entonces, cuando la x es 4, la y es 9. Cuando la y es 4 aproximadamente, vamos a verlo por acá, cuando la x es 4, la y sería un 9, o sea, un puntito por acá. Quiere decir que el gráfico va a estar en esta parte, haciendo siempre esa forma curva, ¿sí? Bien, me faltó la parte del dominio. No voy a explicar qué es el dominio, sino cómo hacemos para calcularlo. Tenemos que ver que si le doy valores a la x, obtengo valores en la y. Como por ejemplo, imagínense, le doy valor
a la x de 5. Entonces voy a cambiar todas las x por 5, ¿sí? Hago cuentas y llego a que me queda 11 sobre 2. Y parecería que si le empiezo a dar valores a la x, voy a obtener siempre, parecería, ¿no? Valores de y. Entonces vamos escribiendo el dominio. El dominio se escribe d, que simboliza el dominio. Ponemos paréntesis, entre paréntesis el nombre de la función, en este caso es f, igual. En principio parecería que fueran todos los números, o sea, serían los reales, lo que conocemos como reales, que lo simbolizamos con una R y dos palitos. Pero tenemos que ver una cosa. Estamos ante una función racional y la función racional se representa como una fracción, donde tenemos numerador y denominador. Entonces, en una fracción de existencia, por ejemplo, si yo digo 10 dividido 0, 10 dividido 0, eso no existe matemáticamente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que mi denominador tiene que ser distinto de 0. Esa es la condición de existencia, porque si es 0 ya dejaría de existir. Entonces lo que hacemos es, decimos que 3 menos x tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Resolvemos, nos queda que x no puede tomar el valor de 3, porque si toma el valor de 3 ya no tendríamos nada, no existiría. Entonces decimos que son los reales menos 3. El dominio, entonces en este tipo de función racional siempre va a ser los reales menos nuestro punto de no existencia. Este punto de no existencia siempre se calcula igual, o sea, vamos al denominador de nuestra función, que en este caso es 3 menos x, ¿sí? Que es lo que puse acá, y calculamos el valor de x que no puede tomar, ¿sí? Toda esta forma que tiene este gráfico y todo tiene un nombre en particular, pero no era la idea de esta clase, sino dar una introducción a cómo se hace la función racional y hacer un ejercicio simple de función racional, ¿sí? Es todo por esta clase, nos vemos en la próxima.